Déjame hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Y si hoy no fuera un día más, sino la última oportunidad real que tienes este año para cambiar cómo entras al siguiente? No hablo de propósitos, ni de promesas vacías, ni de esperar a enero. Hablo de algo más profundo, de energía, de estado interno, de eso que cargas sin darte cuenta y que, si no se cierra ahora, se repite después con otro nombre. El 25 de diciembre no es solo una fecha marcada en el calendario. Es un punto de pausa colectiva, un momento en el que el ruido baja, el cuerpo se relaja y la mente deja de correr. Y justo ahí, cuando nadie está mirando, es cuando el año se imprime dentro de ti. No como recuerdo, sino como patrón. Este video no es para motivarte. Es para ayudarte a cerrar, a soltar lo que quedó abierto, a retirar tu energía de pensamientos, emociones y situaciones que ya cumplieron su función, pero que sigues arrastrando sin notarlo. Porque si no lo haces ahora, entras al nuevo año con la misma carga, solo que con otro número. Aquí vas a entender por qué esta ventana es tan poderosa, qué pasa cuando no cierras un ciclo a tiempo, y cómo cambiar tu estado interno sin esfuerzo, sin rituales y sin forzar nada. Solo desde la conciencia. Solo desde la honestidad contigo. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: hoy cierro el ciclo. No como una frase bonita, sino como una decisión consciente que empieza a ordenar tu realidad desde dentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que todos sienten cuando llega esta fecha. El 25 de diciembre no se vive igual que otros días. No importa si lo celebras mucho o poco, si te gusta o te incomoda. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Algo cambia en el ambiente. El ritmo baja, las calles se vacían, las conversaciones se acortan y, por unas horas, el mundo deja de empujarte hacia adelante. Y justo ahí, cuando el ruido externo disminuye, aparece algo que durante todo el año estuvo esperando ese silencio: tu energía real. No es casualidad que muchas personas se sientan extrañas este día. No necesariamente felices, no necesariamente tristes. Extrañas. Como si algo se acomodara por dentro sin pedir permiso. Como si una parte de ti bajara la guardia. Eso ocurre porque esta fecha funciona como un punto de pausa colectiva. Aunque no hagas nada especial, tu sistema nervioso percibe que la exigencia baja. Ya no hay que rendir, demostrar, producir. Nadie espera respuestas inmediatas. Nadie corre detrás de objetivos. Y cuando eso pasa, lo que estuvo tapado durante meses empieza a salir a la superficie. Por eso este día no es solo una celebración externa. Es un momento en el que el cuerpo afloja, la mente se relaja y el inconsciente queda más accesible. Lo que no resolviste durante el año, emociones que dejaste a medias, decisiones postergadas, duelos pequeños, frustraciones silenciosas, conversaciones que nunca cerraste del todo, encuentra una rendija para mostrarse. No para molestarte, no para arruinarte el día, sino para cerrarse. El problema es que casi nadie se queda a escuchar ese mensaje. La mayoría llena ese espacio con distracción, con ruido, con pantallas, con conversaciones que evitan lo importante. Se mantiene ocupado para no sentir. Pero cuando no haces eso, cuando te permites estar un poco más presente, aunque sea por momentos, notas algo muy claro. El año no se cerró solo porque el calendario avanza. El año sigue vivo dentro de ti. Vive en la forma en la que reaccionas,
en lo que todavía te pesa, en lo que sigues cargando aunque ya no tenga sentido, en aquello que no terminaste de soltar porque nunca hubo tiempo para mirarlo con calma. Aquí es donde este momento se vuelve clave, porque esta pausa no se repite muchas veces. Es una ventana corta, real, donde no necesitas forzarte a cambiar nada. El cambio ocurre porque el entorno acompaña. El mundo baja el volumen y tú puedes escucharte sin esfuerzo. No tienes que buscar silencio, el silencio aparece. Y eso es algo que no pasa en enero, cuando todo vuelve a acelerarse, cuando regresan las exigencias, las decisiones rápidas y las promesas hechas desde la prisa. Joe Dispenza explica que el cuerpo aprende por repetición emocional. No por palabras, no por intenciones, sino por estados que se repiten una y otra vez. Si una experiencia no se integra, el cuerpo la sigue repitiendo como si aún estuviera ocurriendo. Por eso, aunque cambies de año, de metas o de planes, si no cierras la carga emocional del ciclo anterior, tu energía entra al nuevo año condicionada por lo viejo. No por mala suerte, no por destino, por memoria. Este día funciona como un punto natural de integración. No porque tenga algo mágico, sino porque baja las defensas. Y cuando las defensas bajan, puedes ver con más claridad qué partes de ti siguen atrapadas en el año que se va. No se trata de analizarlo todo, ni de entenderlo todo, ni de resolver cada historia pendiente. Se trata de reconocer, de admitir, aunque sea en silencio, esto ya cumplió su función. Esto ya no necesita mi energía. Ese reconocimiento es mucho más poderoso de lo que parece, porque no viene desde el esfuerzo, sino desde la honestidad. No exige explicaciones, no pide justificaciones, solo pide presencia. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entiende que ya puede soltar, que ya no necesita sostener la tensión, que ya no tiene que reaccionar como antes. Si entiendes esto, dejas de ver el 25 de diciembre como un día más. Empiezas a verlo como lo que realmente es, una oportunidad suave, sin presión, para cerrar desde dentro. No con promesas, no con listas, no con esfuerzo, solo con presencia. Porque lo que se cierra en este estado no vuelve a pedir atención después. No se arrastra, no se repite, se integra. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. No afuera, no mañana. Aquí, en esta pausa. En este instante en el que el mundo se detiene lo justo para que tú puedas decidir qué energía si quieres llevar contigo, y cuál ya no. Hay un error que se repite año tras año, casi de forma automática, casi sin que nadie lo cuestione. Llega el cierre del calendario y la mente se adelanta a lo nuevo. Nuevas metas, nuevos hábitos, nuevas intenciones. Aparecen listas, promesas internas, frases motivadoras. Todo apunta hacia adelante, pero casi nadie se detiene a mirar desde qué estado interno está haciendo esos planes. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque no importa cuánto desees cambiar, si tu energía sigue anclada al año que termina, lo único que haces es llevarlo contigo, con otro nombre. Es fácil entusiasmarse con lo nuevo cuando aún no pesa. Es fácil imaginar versiones futuras cuando todavía no se han puesto a prueba. Pero la energía desde la que nacen esas intenciones es lo que realmente importa. Si ese punto de partida está cargado de cansancio, frustración o expectativas no resueltas, el camino también lo estará. No porque estés fallando, sino porque estás creando desde el mismo lugar interno de siempre. Muchas personas confunden cerrar con olvidar. Creen que avanzar significa no mirar atrás, como si ignorar el pasado fuera una forma de superarlo. Pero lo que no se mira, no se suelta, se esconde. Y lo que se esconde, sigue actuando en silencio. Por eso hay años que parecen distintos en la superficie, pero se sienten iguales por dentro. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian los objetivos, pero la sensación de fondo no se mueve. El cansancio es el mismo. La presión es la misma. La frustración vuelve, solo que con otro escenario.
Intentar empezar un nuevo ciclo sin cerrar el anterior es como mudarte de casa llevando cajas que nunca abriste. Al principio no pesan. Incluso puedes decirte que no estorban. Pero con el tiempo ocupan espacio, incomodan y terminan definiendo cómo vives. Empiezas a moverte alrededor de ellas, a adaptarte a su presencia. Lo mismo ocurre con la energía emocional. Lo que no se integra se repite. Lo que no se reconoce se filtra en cada decisión nueva, aunque no seas consciente de ello. Aquí es donde muchos se esfuerzan de más. Visualizan, decretan, se motivan, se prometen versiones futuras de sí mismos. Se exigen entusiasmo cuando el cuerpo aún está cansado. Se piden claridad cuando todavía hay emociones sin cerrar. Pero todo ese impulso nace desde un estado interno que nunca fue limpiado. Y cuando el punto de partida está cargado, el camino también lo estará. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás creando desde los mismos patrones, las mismas reacciones, la misma identidad emocional del pasado. Joe Dispenza lo explica con claridad. No puedes crear una realidad distinta si sigues sintiendo desde la misma identidad emocional. El cuerpo no entiende de fechas, entiende de estados. Si el estado no cambia, la experiencia se reorganiza para confirmarlo. Así se repiten los años, aunque el número avance y el calendario diga otra cosa. El cuerpo sigue reaccionando igual, porque nadie le dio una señal clara de que algo terminó. Por eso este momento es tan importante. No te está pidiendo que hagas más. Te está invitando a hacer menos, pero con más honestidad. A reconocer qué cosas sigues sosteniendo por inercia. Qué emociones siguen activas aunque ya no tengan sentido. Qué expectativas te agotaron, pero nunca cerraste del todo porque siempre había algo más urgente. Porque siempre parecía que no era el momento. Cerrar no es dramatizar el pasado. No es revivirlo ni analizarlo una y otra vez. Es retirar tu energía de lo que ya no la necesita. Es dejar de repetir conversaciones internas. Es aceptar que algunas cosas no salieron como esperabas y permitir que eso termine ahí, sin convertirlo en identidad. Cuando haces eso, algo se acomoda sin esfuerzo. El cuerpo lo siente primero, una respiración más profunda, menos tensión en los hombros, una sensación de espacio donde antes había presión. Muchas veces ese cierre no viene acompañado de una gran emoción. No hay euforia, no hay alivio exagerado. Hay algo mucho más sutil, quietud. Una calma que no depende de que todo esté resuelto. Y esa calma es la señal más clara de que algo se integró de verdad. Porque cuando un ciclo se cierra, deja de pedir atención. El error no es querer un año mejor. El error es quererlo desde la misma energía vieja. Y esta ventana existe precisamente para evitar eso. Para que no entres al nuevo ciclo repitiendo lo que ya comprendiste. Para que no te lleves cargas innecesarias solo por no haberte detenido a soltarlas a tiempo. No se trata de perfección ni de hacerlo bien. Se trata de coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que eliges. Entre lo que ya no quieres cargar y lo que dices querer construir. Porque cuando el cierre ocurre de verdad, no hace ruido. Pero se nota. Se nota en cómo reaccionas menos. En cómo necesitas menos explicaciones. En cómo el futuro deja de sentirse pesado. Y lo que viene después ya no nace desde el cansancio, sino desde un espacio mucho más liviano. Llegados a este punto, es importante aclarar algo que suele generar mucha confusión, incluso en personas muy conscientes. Cerrar un año no significa hacer un resumen mental de lo que pasó, ni repasar errores, ni buscar explicaciones para todo. No es un ejercicio intelectual. No se trata de entender más, sino de reaccionar menos. Cerrar es un movimiento energético. Algo que ocurre cuando una experiencia deja de gobernarte por dentro, aunque siga existiendo en tu memoria. Muchas personas creen que aún no han cerrado algo porque lo siguen recordando. Y ahí aparece una culpa innecesaria, como si recordar fuera un fracaso. Pero recordar no es el problema. El problema es cómo recuerdas. Si al pensar en ciertas situaciones tu cuerpo se tensa,
tu respiración se acorta o aparece automáticamente una emoción conocida, entonces la energía sigue activa. No porque estés haciendo algo mal, sino porque nunca se le dio un cierre consciente. El cuerpo sigue reaccionando como si aquello aún estuviera ocurriendo. Cerrar energéticamente no es borrar recuerdos. Es retirar tu carga emocional del recuerdo. Es permitir que lo vivido se transforme en información, no en identidad. En aprendizaje, no en peso. Cuando eso ocurre, el recuerdo sigue ahí, pero pierde poder. Ya no dirige tus decisiones. Ya no condiciona tu estado. Ya no define desde dónde eliges. Puedes pensar en lo que fue sin que eso te arrastre emocionalmente al mismo lugar de siempre. Esto explica por qué hay personas que hicieron de todo para avanzar, pero siguen sintiéndose igual. Cambiaron de entorno, de relaciones, incluso de objetivos. Se mudaron, empezaron algo nuevo, se reinventaron externamente. Pero nunca cerraron el estado emocional desde el que vivieron ciertas experiencias. Y ese estado viajó con ellos. Silencioso, constante, influyendo en cada nuevo comienzo. No importa cuántas veces cambies el escenario si sigues entrando con la misma energía. Joe Dispenza habla mucho de esto cuando explica que el cuerpo se acostumbra a ciertos químicos emocionales. Si una emoción se repite lo suficiente, estrés, culpa, decepción, miedo, el cuerpo la normaliza. Se vuelve familiar. Y entonces empieza a buscar, sin que lo notes, situaciones que la confirmen. No porque quiera sufrir, sino porque eso es lo conocido. Por eso cerrar un ciclo no es solo una decisión mental. Es una recalibración interna. Es enseñarle al cuerpo que ya no necesita seguir produciendo la misma respuesta. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque cuando el cierre ocurre de verdad, no pasa nada espectacular afuera. No hay fuegos artificiales, no hay grandes revelaciones, no hay una emoción intensa que lo confirme. Lo que aparece es algo mucho más sutil: espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio interno. Y ese espacio, aunque al principio puede sentirse extraño o incluso incómodo, es exactamente lo que permite que algo nuevo pueda entrar sin ser forzado. Estamos tan acostumbrados a vivir llenos de pensamientos, de preocupaciones, de anticipación, que cuando aparece el vacío creemos que algo falta. Pero en realidad, lo que falta es costumbre. El vacío no es ausencia, es disponibilidad. Es el lugar donde el cuerpo deja de defenderse, donde la mente deja de anticipar, donde la energía deja de estar atrapada en lo que ya fue. Cerrar no es empujarte hacia adelante, no es obligarte a avanzar, es dejar de empujarte desde atrás. Es soltar la presión invisible que te hacía reaccionar igual ante situaciones distintas. Es permitirte empezar sin la necesidad de justificarte, de protegerte, de demostrar que ya superaste algo. Cuando un ciclo se cierra de verdad, ya no necesitas probar nada. Este momento del año es especialmente propicio para eso porque el cuerpo está más receptivo. Hay menos exigencia externa y más disponibilidad interna. No hay tantas decisiones urgentes, ni tantas expectativas encima. El ritmo baja y, con él, baja la resistencia. No necesitas técnicas complejas ni procesos largos. No necesitas rituales ni explicaciones profundas. Solo honestidad contigo. Reconocer qué cosas sigues cargando por costumbre, no porque aún las necesites. Ese reconocimiento no es mental, es corporal. Lo notas cuando aceptas algo sin discutirlo por dentro. Cuando dices hasta aquí sin enojo. Cuando te das permiso para no seguir sosteniendo una historia que ya cumplió su función. En ese momento, el cierre se da casi solo. No como un acto dramático, sino como un suspiro interno. Como cuando te das cuenta de que ya no necesitas sostener algo, y sin pensarlo demasiado, lo sueltas. Ahí es donde el año empieza a cerrarse de verdad. No en la fecha que marca el calendario, no cuando alguien lo dice en voz alta, sino en el instante en que tu energía deja de mirar hacia atrás. Y cuando eso ocurre,
El cuerpo lo sabe. Porque por primera vez en mucho tiempo, deja de prepararse para repetir y empieza a estar disponible para algo distinto. Ahora hay algo que conviene entender con claridad, porque suele pasar desapercibido y sin embargo, define mucho más de lo que imaginas. Cuando no cierras un ciclo a tiempo, la vida no te castiga, simplemente lo solidifica. No hay juicio ni reproche. Hay continuidad. Lo que no se resuelve en un momento de pausa se convierte en hábito. Y lo que se vuelve hábito empieza a sentirse como así soy yo, aunque en realidad solo sea así me quedé. Por eso muchas personas entran a un nuevo año con buenas intenciones, con energía renovada y con ganas sinceras de hacerlo distinto. Pero a las pocas semanas se sorprenden reaccionando igual que antes. Las mismas respuestas automáticas. Las mismas emociones frente a situaciones nuevas. Las mismas tensiones internas ante estímulos distintos. No es falta de voluntad. No es que no quieran cambiar. Es inercia energética. El cuerpo sigue ejecutando lo que quedó abierto porque nadie le dio una señal clara de cierre. Después de esta ventana, el ritmo vuelve a subir. Enero llega con exigencias, con movimiento, con decisiones rápidas. La vida vuelve a empujar. Y cuando eso ocurre, ya no hay espacio para integrar, solo para repetir. El sistema entra en modo supervivencia y recurre a los patrones conocidos. No porque sean los mejores, sino porque son los más familiares. En ese estado, el cuerpo no pregunta qué es lo más coherente, ejecuta lo que sabe. Aquí es donde se vuelve evidente por qué este momento es tan decisivo. No es dramático, no hace ruido, pero sí es definitivo. Es como el último instante antes de que una mezcla se enfríe. Mientras está caliente, aún puedes moverla, ajustarla, darle forma. Cuando se solidifica, toma estructura. El año funciona igual. La energía con la que lo cierras es la base desde la que lo vives después, aunque no seas consciente de ello. Joe Dispenza lo explica cuando habla de cómo el cuerpo termina convirtiéndose en la mente del pasado. Si no hay un momento consciente de interrupción, el cuerpo asume que todo sigue igual y replica el mismo estado emocional una y otra vez. Por eso cambiar no depende tanto del esfuerzo como del timing. De elegir bien el momento en el que decides cerrar, cuando el cuerpo todavía está dispuesto a soltar. Y este no es un cierre forzado. No es empujarte a sentir algo que no sientes. Es un cierre natural. No se trata de sentarte a analizar todo el año ni de hacer listas interminables. No se trata de entenderlo todo. Se trata de darte cuenta de algo muy simple. Si no eliges ahora qué energía termina contigo este año, esa energía entra contigo al siguiente sin pedir permiso. Lo más curioso es que cuando sí eliges, el cambio no se siente pesado. No se siente como una renuncia ni como una pérdida. Se siente liviano. Como si algo dejara de empujarte por dentro. Como si el cuerpo entendiera, por fin, que ya no necesita estar en guardia. No hay lucha. No hay resistencia. Hay alivio. Un alivio silencioso, pero profundo. Este punto del recorrido no busca que hagas nada todavía. No te pide acción ni decisión inmediata. Solo que veas con honestidad lo que ocurre cuando no se cierra a tiempo. Porque entender esto cambia por completo la forma en la que miras este día. Ya no como una fecha especial, ni como algo simbólico, sino como un umbral silencioso. Uno que no hace ruido, pero define mucho más de lo que imaginas. Y cuando lo ves así, algo cambia de manera natural. Ya no te preguntas qué quieres para el próximo año. Esa pregunta pierde fuerza. En su lugar aparece otra, mucho más honesta y más poderosa, que ya no quieres seguir cargando. Y esa pregunta, cuando se hace en el momento correcto, empieza a cerrar más cosas de las que crees, incluso sin que tengas que forzarlo. Llegados aquí, suele aparecer una pregunta honesta, aunque no siempre se diga en voz alta. ¿Y entonces qué hago con todo esto? La respuesta puede sorprenderte, porque no tiene que ver con hacer más, sino con dejar de interferir. Este momento no pide acción intensa, pide disposición interna.
Pide que no llenes el espacio que se está abriendo. Cuando el cuerpo empieza a soltar, la mente suele querer tomar el control. Quiere entender, ordenar, poner etiquetas, decidir rápido. Pero este no es un momento para forzar claridad. Es un momento para permitir que la claridad aparezca sola. Como cuando agitas agua turbia. Si sigues moviéndola, nunca se asienta. Si la dejas en paz, se aclara. Por eso, lo más importante ahora no es cambiar hábitos ni tomar decisiones definitivas. Es observar sin corregir. Notar qué pensamientos aparecen cuando no estás distraído. Qué emociones vuelven cuando el día se queda en silencio. Qué recuerdos surgen sin ser llamados. No para analizarlos, sino para reconocerlos y dejar que pasen sin engancharte. Aquí ocurre algo muy sutil. Cuando no reaccionas, el cuerpo empieza a entender que ya no necesita sostener ciertas respuestas. La tensión baja sola. La respiración se vuelve más amplia. Aparece una sensación extraña al principio, como de vacío. Y ese vacío suele incomodar, porque estamos acostumbrados a llenarlo todo. Pero ese espacio es exactamente lo que estabas buscando sin saberlo. Joe Dispenza habla de este punto cuando explica que la creación real ocurre cuando sales del estado conocido y te mantienes presente en la incertidumbre sin huir. Ese espacio entre lo viejo que se va y lo nuevo que aún no llega no es un error del proceso. Es el proceso. Ahí es donde el cuerpo deja de repetir y empieza a recalibrarse. No necesitas rituales ni gestos grandilocuentes. A veces, el acto más transformador es no hacer nada distinto, pero hacerlo con conciencia. Sentarte unos minutos más en silencio. Caminar sin música. Respirar sin intención de cambiar nada. Permitir que el cuerpo termine de soltar lo que la mente ya entendió hace tiempo. Este es el tipo de cierre que no se nota desde afuera, pero que marca una diferencia enorme después. Porque no nace del esfuerzo, sino del permiso. Del permiso de no cargar, de no empujar, de no exigirle a tu futuro que arregle lo que ya puede cerrarse ahora. Y cuando haces esto, aunque sea por instantes, empiezas a sentir algo muy claro. No necesitas tener todo resuelto para cerrar un ciclo. Solo necesitas dejar de sostenerlo. Y cuando eso ocurre, el año empieza a despedirse solo, sin drama, sin ruido, como debía ser desde el principio. Si has llegado hasta aquí, hay algo importante que ya ocurrió, aunque quizá no lo hayas nombrado todavía. No fue un gran estallido ni una emoción intensa. Fue más bien un ajuste interno. Una sensación de calma que no depende de que todo esté resuelto. Una claridad suave, como cuando dejas de discutir contigo mismo y simplemente aceptas. Ese es el verdadero indicador de que el ciclo empezó a cerrarse. No la euforia, no la motivación exagerada, sino la ausencia de urgencia. Te das cuenta de que ya no necesitas empujar nada. Que no hace falta correr hacia el futuro ni seguir revisando el pasado. Algo dentro de ti entendió que ya cumplió su función. Muchas personas esperan señales externas para confirmar que cambiaron. Pero el cambio real se reconoce de otra forma. Se nota cuando ciertas cosas ya no te provocan la misma reacción. Cuando pensamientos que antes te atrapaban ahora pasan de largo. Cuando el cuerpo deja de tensarse frente a lo que antes te alteraba. Eso no es indiferencia. Es integración. Este es el punto en el que conviene no hacer nada más. No añadir técnicas, no buscar nuevas respuestas, no sobreexplicar lo que sientes. El cierre profundo ocurre cuando no interfieres. Cuando permites que el cuerpo termine de acomodarse solo. Porque el cuerpo sabe cerrar ciclos mejor que la mente, siempre que no lo interrumpas. Aquí es donde todo empieza a alinearse. No porque hayas forzado un cambio, sino porque dejaste de sostener lo que ya no era necesario. Esa es la coherencia real. Pensar, sentir y actuar desde un mismo lugar. Y cuando eso ocurre, la energía deja de dispersarse y empieza a concentrarse de forma natural. No necesitas llevarte nada más de este momento. Solo reconocerlo. Reconocer que algo se cerró. Que algo se ordenó. Que no tienes que entenderlo todo para avanzar.
Porque el cierre ya no es una idea, es un estado. Y desde ese estado, el cierre que viene ahora no se siente impuesto. Se siente lógico, se siente honesto, se siente verdadero. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Hoy cierro el ciclo. No es solo una frase, es una orden creadora que activa tu nueva realidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder y te recuerden, cada día, que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si deseas seguir sintonizando con esta frecuencia que armoniza tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. El universo ya ha respondido a tu palabra. Ahora mantén viva esa vibración. Lo que despertó en ti ya forma parte de tu campo creador. Hazlo hábito. Siémbralo en tus pensamientos y emociones cada día, porque todo lo que entregas en energía regresa multiplicado y perfecto. Recuerda, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso para hablar con el universo. Permanece ahí, y verás cómo la realidad que deseas se manifiesta con exactitud divina.